de los índices y luego ya pasan al resto de compañeros. Bueno, por suerte o por desgracia, en realidad, como llevamos muchas horas con el seminario, casi todas las cuestiones que se van a mencionar de una manera u otra se han dicho, porque, lo cual en realidad da seguridad porque es que, bueno, no vamos tan mal, vamos más o menos diciendo acorde, bueno, pues una idea común, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hago es ponerlas juntas e incidir un poco más en ellas. Bueno, en primer lugar, bueno, esto que es de derechos indicadores, obviamente, pues los derechos son el eje constitutivo y están unidos con la idea de cuidados. Yo creo que no se puede separar la idea de cuidados de la idea de derechos, porque la concepción o la implementación de los cuidados, de la idea de cuidados que se está teniendo en los últimos lustros, es la que permite generar derechos a la ciudadanía, porque es una forma de relación social. Hay que entenderlo los cuidados como una forma de posicionarse en la estructura social, no es la atención al otro, es una forma de relacionarse. Y esto nos permite además superar ciertas visiones que tenían algunos colectivos, por ejemplo, discapacidad, donde se interpretaban los cuidados como algo asistencialista. No es algo asistencialista, es una forma de relacionarse con los demás donde todos somos cuidados y cuidadores en el mismo momento, porque mucha gente, los mayores a veces necesitan ser cuidados, pero cuidan también de los nietos. No es una visión tan unidireccional, sino que cumplimos varias facetas o en el mismo momento o incluso consecutivamente. Con lo cual esta idea de cuidados con los derechos es fundamental. Esto ha evolucionado con el tiempo, porque históricamente se unía la idea de cuidados únicamente a las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando se amplía la idea, también se modifica esta idea de vulnerabilidad, porque esta idea de población vulnerable es la que hace que la relación sea muy jerárquica y que en realidad no escuchemos la opinión de los demás y los discursos de los demás porque estamos simplemente cuidando a quien necesita, no estamos relacionándonos de otra manera. Entonces, se ha ido modificando también las propias definiciones relativas a los derechos de cada una de las poblaciones. Por ejemplo, ser persona mayor no es lo mismo ahora y la terminología que se usaba, que hace unos años, ¿no? Lo que ocurre es que no todas las poblaciones y colectivos que tratamos en este estudio tienen la misma capacidad, digamos, de demandar y exigir sus derechos. Y se ha estado diciendo. Y esto es una cuestión, digamos, muy importante o muy grave si utilizamos un juicio de valor, porque los derechos no pueden estar relacionados con la capacidad que uno tenga de exigirlos para su cumplimiento. Los derechos tienen que estar per se. No puede ocurrir que la población, digamos, de las personas sin hogar, como tiene menos capacidad de presión, al final tenga accesos a menores recursos y menos capacidad de respetar, digamos, su voluntad y su vida. No puede ser que si los mayores ahora hay asociaciones de familias tengan más derechos. Los derechos no pueden depender de la capacidad de movilización de las personas a los que se refieren. Entonces, esto es muy importante de usar esta perspectiva y de extenderla. Además, la idea de derechos es muy importante para la aplicación, porque está muy relacionada con las políticas públicas que podamos gestionar. En función de cómo entendamos estas poblaciones y cómo definamos los derechos, vamos a realizar unas políticas públicas u otras. Entonces, o van a ser asistencialistas, como antiguamente, o van a ser lo que se está diciendo, que tenían que ser más de prevención y más integrales. Incluso en la actualidad, muchas veces se utilizan las políticas públicas como cuestión de emergencia. Ante situaciones, digamos, extremas o de urgencia, se realiza una política, digamos, pública de parche, sin haber llegado, digamos, o realizado una prevención para evitar esta situación, que de alguna manera es lo que se ha estado diciendo también en varias de las jornadas y en varias de las sesiones previas, porque cuando llegamos a una situación extrema, en realidad el sistema de prevención y de políticas públicas ha fallado. Si necesitamos eso, las extremas y las de situaciones más de vulnerabilidad más absoluta, es que todo lo anterior ha fallado y el sistema en sí. Fue muy interesante en lo anterior, es decir, es el propio sistema un factor de riesgo, es decir, al no estar o al no funcionar de la manera que a las personas le correspondería. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta los derechos que no es solo de las personas que reciben los cuidados, sino también de las personas cuidadoras. A veces nos olvidamos que los derechos tienen que corresponder a todos, de las cuidadoras formales e informales. También hace falta que las personas que proporcionan cuidados tengan derecho a recibir apoyos. Tampoco puede ser que el desgaste emocional, de salud mental, físico, de pérdida de relaciones sociales, de todas estas cuestiones, afecte a las personas que cuidan. En el caso formal, de las cuidadoras formales, hemos visto por las condiciones laborales y las que son familiares por la falta de apoyo. Se conculcan los derechos de todas las personas que forman parte de las relaciones de cuidado y tendremos que tenerlo en cuenta. Los derechos, hemos dicho, deben ser integrales.
porque muchas veces están muy fragmentados, con lo cual al final otra vez se pierde la idea de la persona y los derechos en global porque se ve, come bien o duerme bien, pero no vemos que es una cadena. No podemos pensar, por ejemplo, en las residencias de mayores, hay muchos problemas con la comida. La comida, luego, la mala alimentación lleva a problemas de salud. Los problemas de salud llevan a desgana de la vida. La desgana de la vida a falta de relaciones sociales, con lo cual es algo integral, no podemos verlo de manera separada, igual que decimos de las cuidadoras. Los problemas, digamos, de la salud en mayores es fundamental, y en discapacidad y en muchos de los colectivos también se conculcan derechos porque el sistema es tan escaso que muchas veces los tiempos de espera para acceder a los sistemas de protección llevan a que situaciones que no eran tan graves, digamos, se cronifican. ¿Vale? En todas las cuestiones necesitaríamos, como se ha dicho, tener en cuenta la capacidad de decisión de autonomía de las propias personas y de los colectivos. Pero aquí hay una cuestión muy importante, y es esta que a mí me obsesiona, y lo hemos planteado en otras cuestiones y al equipo, en algunos de nosotros, es decir, la construcción de derechos colectivos sin socavar los individuales. ¿Cómo se hace esta construcción? Porque también las instituciones funcionan con un marco común de convivencia donde estamos todos. Entonces, las trayectorias personales se deben desarrollar igual que en cualquier institución que vivimos, en los edificios, en la universidad. Tenemos un marco común de normas que a veces estamos de acuerdo y a veces no. ¿Cuáles son esos límites de imposición de las normas o hasta dónde hieren la dignidad humana o la capacidad, digamos, y la intimidad que decíamos, y hasta dónde puede decidir el individuo? Porque el individuo es parte de un colectivo. Y entonces también las decisiones no pueden afectar al mal funcionamiento del resto del colectivo. Entonces, este equilibrio entre lo individual y lo colectivo, que a veces se menciona es como decidir los deseos de las personas. Sí, de las personas, pero en su conjunto, aunque sean unidades de convivencia pequeñas. Hay que buscar este equilibrio, me parece muy importante. Y otra hecha para terminar, y como se ha dicho, lo que es fundamental para poder respetar los derechos es hacer un sistema de evaluación y de supervisión. Si no sabemos exactamente de lo que estamos hablando y no sabemos cuáles son los derechos que no se están respetando, no podemos trabajar. Entonces hay que hacer un sistema de indicadores para tener transparencia sobre el sistema y evitar todo tipo de desamparos. Tenemos que saber, por ejemplo, a veces en la cuestión de perder lazos afectivos porque no se deja a las personas tener sus mascotas en las instituciones, ¿es eso un caso aislado o es eso una cuestión que se presenta y que afecta a la vida, a la autonomía, a la capacidad de las personas? Entonces tenemos que realizar evaluaciones pormenorizadas con indicadores que sean indicativos, valga la redundancia, de la situación para poder incidir en ellas. Y con esto, que fui rápido para ir a los 5 minutos, pero intenso, pues perfecto. Paso la palabra para complementar. Gracias. Pues Magdalena, muchísimas gracias, porque además me has ahorrado más de la mitad de mi intervención, pero directamente. De hecho, prácticamente la recojo en la cuestión de cuando hablamos de desinstitucionalización, realmente lo que nos estamos preguntando es qué tenemos que hacer para que la atención a las personas, sobre todo a las más vulnerables, pues cumpla con los principios de dignidad humana y de respeto a los derechos, ¿no? Y ese que tenemos que hacer es un proceso, y ese que tenemos que hacer son unos resultados, ¿no? Nosotros ahora estamos en ese proceso y aplicamos el enfoque basado en derechos para digamos, de diferentes formas, metodológicamente hablando, pues obteniendo buena información, incorporando datos relevantes, dando entrada a lo participativo, como se comentaba antes, y además formulando formulando sistemas de indicadores para realizar auditorías éticas, es decir, para auditorías dirigidas a valorar los procesos de desinstitucionalización y sus resultados. Nosotros somos 4 grupos, como sabéis, y digamos que hemos planteado de entrada un sistema de evaluación con una especie de árbol a partir de una serie de principios básicos, que serían los principios que de un enfoque basado en derechos pues habría que aplicar a las normas, a las políticas públicas, a los servicios, a
a los resultados, pero después cada uno de los grupos, basado en unos principios generales, unos criterios de aplicación, digamos, ha creado su propio sistema de indicadores. El grupo de discapacidad, pues los ha dividido en pues, indicadores relativos a la estructura, es decir, indicadores relativos a las normas, a las políticas públicas, a los planes, a las estrategias, por ejemplo, que cumplen una serie, digamos, de requisitos que los configurarían que cumplirían ese enfoque basado en derechos. De proceso, pues se hablaría de las ratios de profesionales, de la formación de los profesionales, de la participación, de los presupuestos asignados y también de resultado, pues el número de personas, por ejemplo, viviendo en determinados sitios, en las que viven autónomamente, bueno, una serie de indicadores. El grupo de personas mayores, lo que ha hecho ha sido a partir de los principios, ha determinado una serie de criterios específicos y que el enfoque basado en derechos, las normas, cuáles son los indicadores que nos dicen que las normas cumplen el enfoque basado en derechos, que las políticas públicas cumplen el enfoque basado en derechos, o que un servicio cumple el enfoque basado en derechos. Y así con una serie de criterios, pues el propio enfoque, la atención integral basada y continuada centrada en la persona, la promoción y protección de la autonomía, el tema del hogar propio y el envejecimiento en el hogar, la protección de las relaciones familiares, la atención comunitaria, la participación, cuidados paliativos y muerte digna, responsabilidad política, profesionales que cuidan. Es decir, a partir de esos criterios, los indicadores vienen a preguntarse si en cada uno de esos criterios, cuando nos asomamos a una norma, a un proceso, a una política pública, cumplen esa serie de indicadores. De nuevo, para lo mismo, la infancia lo ha planteado a partir de instrumentos, gestión de recursos, enfoque basado en derechos y resultados, más o menos con un sistema parecido, y el sinhogarismo, pues a partir también de enfoque basado en derechos, ellos lo han llamado derechos y valores humanos, procesos de desinstitucionalización, resultado de las políticas, vivienda adecuada, que es evidentemente el tema central del sinhogarismo, etcétera. Es decir, que lo que hemos tratado es en lo que estamos, porque lo que estamos es en la bajada a tierra de todas aquellas, preguntas concretas que habría que hacerle a las decisiones que se toman para saber si cumplen con lo que consideramos que es eso que hemos estado hablando también esta mañana bastante del enfoque ético, del enfoque de los derechos humanos, ¿no? Esto, digamos que es casi lo mismo que ha dicho Magdalena, pero mucho más lioso, porque os veía con la cara muy, muy, muy alegre, y ahora paso a presentar a Ignacio, a María José y a Jesús, que son los ponentes de esta tarde. Muy rápidamente. Ignacio y Merich van a intervenir por ese orden. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Jaume I de Castellón, es investigador del Instituto de Gobernanza Democrática, consultor en materia de indicadores de derechos humanos del PNUD y especialista en Sociología de los Derechos Humanos. María José Añón es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ha sido directora del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad y secretaria general de la universidad. Es especialista en interpretación y argumentación en derechos humanos, derechos sociales, igualdad y derecho antidiscriminatorio, inmigración, derecho y perspectiva de género y acceso a la justicia. Y más cosas, pero hasta ahí. Jesús Muyor Rodríguez, que nos acompaña online, es profesor de la Universidad de Almería, donde coordina el grado de Trabajo Social y es especialista en intervención social basada en derechos y más cosas también, pero como a las 6 en punto ya aviso, es decir, dentro de una hora justo cortaré, estemos como estemos, le doy la palabra a Ignacio y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo voy a ser descortés porque no hay tiempo. O sea, muchas gracias. En esta sala se defendió la primera tesis que yo dirigí. O sea, siempre que vuelvo a la Carlos III me siento en casa y lo agradezco. Y segundo, agradezco mucho la forma de organizar esto. Me parece perfecto, en vez de un congreso en el que, sea cual sea el tema, la gente habla de lo que lleva en mente. No, aquí hay un texto de trabajo, tratemos de hacer aportaciones prácticas. Yo voy a intentar ser práctico, ¿eh? Y nos han pedido unas
unas consideraciones en 5 folios, yo ahí seré más detalloso. Aquí voy a ir meteórico, porque si no, no me va a dar tiempo. Me voy a cronometrar. Bueno, en primer lugar, el enfoque de derechos me parece maravilloso. Yo tengo la impresión de que en cierta cultura popular, cuando se habla de derechos humanos, se dice, sí, esos problemas de África, ¿no? Y no, los derechos humanos implican transformar muchas instituciones actuales españolas. O sea, no es que ya somos una democracia, ya tenemos una constitución, ni mucho menos. Entonces, este tipo de reflexiones son imprescindibles. Y luego concretaré por qué esta orientación de derechos, o sea, cómo creo yo que se puede a lo mejor fortalecer el planteamiento. Segundo, institucionalización, desinstitucionalización. Yo creo que aquí, lo ha dicho en la sesión de esta mañana Isabel también, puede que ahora la palabra desinstitucionalización tenga una cierta fama, pero hay que ser un poco prudente. Vamos a ver. Foucault, en La verdad y la forma jurídica, describe una institución donde la gente tiene un régimen de vida, que se levantan a las 6 de la mañana, hay oración, no sé qué, luego trabajo, rosario, bla, 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 y dice, reto al lector a que trate de averiguar qué tipo de institución es. Uno piensa un convento muy riguroso, algo así. No, es una fábrica. Y dice, en Francia, en estos años, había centenares de miles de personas bajo este régimen. O sea, eso es institucionalización. Esto no es un problema de hace poco. Me parece que lo que describe Foucault de cómo los ejércitos, la escolarización, la hospitalización, la creación de cuarteles, todo eso es una transformación social que tiene lugar sobre todo en el siglo XIX y que ahora empezamos a dar marcha atrás. Pero veamos todos estos precedentes, porque esto me parece que no lo estamos teniendo muy presente. O sea, lo de la sociedad de la vigilancia y todo esto, el biopoder, lo ha descrito muy pormenorizadamente él y otros, pero él fundamentalmente, y creo que no es a lo mejor una cosa tan difícil, tan fácil de desmontar, porque lleva una historia larga. Segundo, también esta mañana se decía, mucha gente ama la institucionalización. Esto es como el final de 1984 de Orwell, ¿no? Por fin amaba al gran hermano. Cuando ya consiguen rehabilitarlo para el sistema, Winston dice, ¿no? se le salta la lágrima en el minuto patriótico al ver la imagen del gran hermano, se ha reconciliado. No pensemos que la institucionalización es el poder y que en el nivel comunitario está la gente que sufre. Me parece que es un fenómeno más complejo y que, por tanto, luego veré esto en concreto, pero que hay que plantearlo con alguna cautela más. Desde el punto de vista de la sociología jurídica, John Bollay hizo un análisis, un indicador de la evolución de las constituciones entre 1870 y 1970, con algunas variables fundamentales, en lo que llamó el índice de expansión del Estado, o sea, ámbitos de la vida social bajo los que el Estado se declara competente, y reconocimiento de derechos, y cómo crecen en paralelo. Los derechos humanos son la forma de legitimación del Estado cuando se ocupa de nuevas esferas de la vida social. Pero lo justifica con los derechos. Entonces no es los derechos frente a la expansión de la organización estatal. Más bien es paralelo. A ese tipo de problemas me refiero. Bien, ¿por qué se expande esta capacidad de control, ¿no? Weber dice, la burocratización, o sea, la organización racional de las relaciones humanas es la forma más eficaz de organizarse. Y la gente quiere algo eficaz. Por eso prefiere institucionalización en muchas ocasiones. Entonces, si queremos desmontarlo, tenemos que tener presente que esto no es el mal al que hay que atacar, sino que en muchas ocasiones es lo que la gente está esperando. Bien. Respecto del plan, estos son, digamos, ejes básicos. Ahora, en concreto, creo que en el trabajo se plantea mucho está muy focalizado sobre institucionalización
desde el punto de vista de la gestión pública, y creo que aquí esto falla. En realidad, yo creo que la burocratización avanza en paralelo en el ámbito público y privado, y de hecho no hace falta más que verlo, o sea que las residencias privadas son el problema, pero es que en la garantía de los derechos fundamentales, es decir, que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Y luego vemos Wagner en la guerra en Ucrania, Blackwater en la guerra de Irak, ¿no? El acaparamiento de tierras por multinacionales. Uno dice, bueno, la amenaza de los derechos humanos ya no son solo los Estados. Entonces, aquí estamos, la frontera con la que hemos dividido las responsabilidades me parece que se está cayendo en buena medida, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Luego diré cómo lo plantearía yo, pero creo que hay que tener en cuenta que aquí no estamos hablando solo de institucionalización pública y lo otro queda un poco así más en la penumbra. Tanto organizaciones públicas como privadas tienen el problema de que son creadas para garantizar los derechos, pero su propia dinámica las lleva a lo contrario. Esto Luhmann nos dice en Organización y Decisión, ¿no? Toda organización tiene su propia clase de racionalidad sistémica en el hecho de que permite, donde sea necesario para las relaciones con el entorno, la racionalidad entre medio y fin, pero no se puede conceptualizar ni poner en práctica el sistema organizacional mismo como medio para sus fines. Como dice también luego, verían sus fines solo en sus medios y olvidarían el fin para el que fueron creados. Las sentencias donde se condena a enfermeras por sujeciones, con lesiones, dicen, no tenemos recursos, no sé qué. Claro, dicen, pero a ver, tengas o no tengas recursos, ¿para qué existes? O sea, no es un argumento, pero es lo que ellos ven, la lógica organizacional. Nuestra organización tiene estos límites, no podemos hacer otra cosa. Claro, porque olvidan que la organización ha surgido para algo, ¿no? Entonces, siempre en cualquier institucionalización este límite va a estar. Es algo que creo que no hay que perder de vista. Otro punto que creo que había que revisar del trabajo, y es importante, en la página 37 lo dice de manera expresa, es la asimilación. Base comunitaria, garantía de los derechos humanos; base no comunitaria, alejado de los derechos. Yo esto lo veo peligroso. Desde el punto de vista de Tönnies, de relaciones comunitarias, relaciones societarias, el derecho está en las relaciones societarias. Pensar que la garantía de los derechos se puede llevar al ámbito comunitario, no solo quiero criticarlo, me parece que quiero plantear una alternativa luego, pero esto creo que merece una revisión. Es más, si se trata de cómo se definen comunitariamente los derechos, esto puede ser grave. Quiero decir que, por ejemplo, la Declaración de Derechos de las Colonias Británicas de América, la libertad de culto es intocable, pero los puritanos dicen libertad de conciencia, pero hacia adentro no. Hacia adentro los puritanos son muy radicales con ellos mismos. Entonces, solo una organización comunitaria se ve obligada a defender modelos de justicia más amplios que los que internamente vería como legítimos cuando forma parte de una institución mayor. Y los derechos son algo que todos tenemos por igual, por referencia a una institución que nos los reconoce a todos, o sea, el Estado. Entonces, no pensemos que la garantía de los derechos viene mejor garantizada en el nivel comunitario que en el de las relaciones societarias. La ciudadanía son relaciones societarias, en términos de Tönnies, ¿no? Bien, entonces yo plantearía unas líneas de revisión del texto en tres puntos principales. El primero es una cierta recuperación de la idea de administración pública, de la ciencia de la administración de Bonan, cuando surgió la ciencia de la administración, ¿no? Bonan decía, la ciencia de la administración es el conocimiento de las relaciones sociales y su aplicación a las personas y las cosas para ordenar dichas relaciones dentro del bien común, tratando a los administrados como miembros libres de la sociedad en sus relaciones públicas. Hoy en día la ciencia de la administración es cómo se organiza internamente la administración, ¿no?
en sus orígenes no, es el conocimiento de las relaciones sociales. Y por tanto, cualquier administración, también las residencias, ¿no? Debería ser planteada siempre no qué necesidades tiene la organización en sí, sino cuáles son las relaciones sociales, qué interacción hay entre la administración y las relaciones sociales. Javier Barnés, un administrativista que en Innovación y Reforma del Derecho Administrativo no solo plantea el derecho administrativo como el procedimiento administrativo, sino el diseño institucional de las administraciones, dice, claro, tenemos un derecho administrativo muy pensado para decidir si, para poder supervisar si una decisión es conforme a derecho o no conforme a derecho, ¿no? Dice, lo que no tenemos es modelos jurídicos para decidir de entre las muchas opciones legales cuál es la óptima. Eso ya el derecho administrativo ahí cojea. Entonces hay que pensar el diseño de las administraciones para esto. Pero claro, lo óptimo como prestación de un servicio significa, dentro de opciones posibles, busquemos la mejor, pero claro, esto ya no es simplemente conformidad o disconformidad con la norma jurídica. Es un planteamiento de la legalidad más abierto a las relaciones sociales. Segunda línea de cambio, yo creo que es ilustrativo en esto dos paradigmas, el de la gobernanza y el de la predistribución. La gobernanza significa que el Estado y el ordenamiento jurídico ni tiene todos los recursos ni tiene todo el conocimiento. La buena gestión pública consiste en saber manejar la información que otros tienen también, saber recibir la información que otros tienen, coordinar los recursos de otros y lograr un objetivo óptimo. Y aquí hilo con esto que decía de la ciencia de la administración. Por tanto, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico maneja muchas estadísticas de siniestralidad, pero las compañías de seguros también, y los actuarios. La Dirección General de Tráfico haría mal si solo tomase decisiones normativas con sus datos. Lo bueno es que diseñe un sistema de comunicación de datos con todos los que la manejan. La administración pública haría bien en atender los derechos de las personas contando con la información que tienen todas las organizaciones que garantizan los derechos de las personas mayores o personas con discapacidad. No solo planteándolo, es un derecho mucho más permeable a la información social de otros agentes. Entonces, esto es el paradigma de la gobernanza. La predistribución significa que podemos pensar en un Estado en el cual se corrijan las desigualdades con recursos públicos, pero también podemos pensar en uno en el que se genere riqueza de forma más igual y por tanto no haya luego que corregir las desigualdades. Si, por ejemplo, y esto se ha mencionado esta misma tarde, si una residencia no tiene sujeciones, bueno, a lo mejor podría haber unos tipos impositivos distintos en función de las residencias que mejor garanticen los derechos de las personas, ¿no? Y, por tanto, no hace falta que el Estado corrija esto si ya, de hecho, se ofrece el servicio de manera mejor. Última línea. ¿Cómo veo yo, entonces, la incorporación de la perspectiva de derechos? Y trato aquí de recoger todo lo que he ido diciendo. Los derechos humanos serían como un tipo ideal o una idea regulativa kantiana, ¿no? Segundo paso, o sea, digamos, el objetivo sería, y además, Constitución Española, que dice los tratados internacionales, se interpretarán las normas sobre derechos humanos en función de los tratados internacionales. Vale, vamos a ver cómo se cumplen los derechos humanos en España, cómo se cumplen los derechos fundamentales constitucionales y luego de ahí hacia abajo toda la jerarquía normativa. O sea, cualquier regulación que están aquí recogidas sobre personas mayores o lo que sea, dentro de esa jerarquía. Segundo, ¿cuáles son las condiciones empíricas concretas que impiden que el disfrute de estos derechos sea pleno? Pues, por ejemplo, si en el sinhogarismo, ¿no? ¿Cómo se reconoce el derecho al voto de personas a las que el ayuntamiento no les quiere incluir en el censo, ¿no? Problema muy puntual, pero que yo conozco, ¿no? Entonces, claro, una persona es titular de todos los derechos, entre ellos los derechos de participación política. ¿Qué obstáculo concreto hay para impedir este derecho? Vale. Entonces vamos a hacer el mapa
de lo que serían los obstáculos al tipo ideal. Nunca vamos a alcanzar el tipo ideal. O sea, nunca una persona con una enfermedad mental grave va a tener la libre elección de profesión en los mismos términos que otra persona. Esto lo sabemos. Pero vamos a hacer el máximo esfuerzo posible y para eso identificamos el catálogo de obstáculos. Y ahí el modelo de Bonan, o sea, el conocimiento de las relaciones sociales para ver cómo la administración responde a una sociedad de individuos libres, ¿no? Él decía, nosotros llamamos titulares de derechos humanos. Desde ese punto de vista, yo creo que borraría las categorías de atribución, o sea, personas mayores, personas con discapacidad, infancia, tal. No, yo diría titulares de derechos y qué obstáculos puede haber para el pleno disfrute de los derechos. Bueno, el edadismo puede ser un obstáculo, ¿no? Estructuraría el trabajo en esos términos porque quedaría más clara la perspectiva de derechos, me parece. Entonces, nosotros no decimos ¿existe una categoría de personas que son los que ejercen el derecho al voto por correo? No, existe el derecho al voto. Cuando alguien no lo va a poder ejercer por 1000 razones muy dispares entre sí, pues prevemos un recurso para que no se quede sin ejercer ese derecho. Pero no decimos los ausentistas del voto, porque cada cual es cada cual. Decimos, puede haber un obstáculo para el ejercicio de este derecho, vamos a eliminarlo. Las personas tienen todos estos derechos, bien. ¿Qué obstáculos puede haber? Que hay prejuicios por su edad, por su estado de salud mental, etcétera, ¿vale? Pero titulares de derechos todos por igual. Las diferencias son en los obstáculos, ¿eh? No categorizar, creo, si queremos incentivar esa perspectiva de derechos. A partir de ahí, ¿qué recursos tenemos para remover esos obstáculos? Indicadores estructurales de proceso de resultados. Primero, las normas. Y yo aquí añadiría, que creo que es muy pertinente, no simplemente hacer indicadores, sino, dado que, aunque España no se ha comprometido mucho, pero algo ha empezado a hacer, existen las memorias de impacto, entonces, ¿por qué no le damos la forma de análisis de impacto normativo? Nosotros, puede que no haga la memoria de impacto el ministerio correspondiente como tocaría. Es decir, no hay evaluación ex post de los efectos de la legislación. Pero un grupo de investigadores puede decir, memoria de impacto de esta ley, se justificaba la eliminación de las sujeciones por esto y por esto y por esto. Bien, ¿qué resultados estamos obteniendo nosotros? Estos. O sea, vemos que estos obstáculos persisten. ¿Por qué? ¿No? Me parece que, dado que ya existe una obligación de hacer memorias de impacto de las normas, tomémoslo como asidero para ahí vincular los indicadores. Entonces, dentro de eso, uso de indicadores, pero yo no los llamaría nunca indicadores éticos. Yo no sé por qué se usa la expresión ético. Indicadores son indicadores de derechos y la ética funciona en un plano diferente al de los derechos. Me parece que desvía un poco la atención. Y por último, siguiendo el modelo del análisis de impacto normativo, rendición de cuentas. En España no existe la obligación de hacer la evaluación ex post, como digo, pero uno puede decir, esta ley, este real decreto, lo que sea, o este reglamento lleva 2 años en vigor, nosotros que investigamos esto observamos que no se cumple en todas estas facetas. Por ejemplo, las sujeciones, un caso muy particular. Entonces, de esa manera, y con indicadores, de esa manera me parece que se visibiliza mucho la resistencia al cumplimiento de los derechos fácilmente, ¿no? Y nosotros, en un proyecto sobre análisis de impacto, hemos hablado con grupos parlamentarios del Parlamento y todos echan en falta una rendición de cuentas en el Parlamento de los efectos sociales de la legislación. O sea que expectativas sobre esto hay. Bueno, me parece que... si no me pasa nada. No hay ningún problema. Gracias, Ignacio, es muy difícil. Yo sé que decir muchas cosas, pocas, bueno, es decir, que es difícil. María José. Vale. Bueno, muchas gracias. Como siempre que me invitan en la Carlos III, pues yo me siento encantadísima de estar aquí una vez más. Y también quiero agradecer pues haber podido participar en esta sesión, porque me ha dado la ocasión de leer muy rápidamente, es verdad, espero que cuando tenga que escribir esto tenga tiempo de leer con más calma,
todo el trabajo que se ha realizado, que me parece que es espectacular, es un trabajo ingente, y me ha dado, o sea, he podido leer, he podido comprobar algo que me ha resultado interesantísimo, que es encontrarse en medio de un proceso. O sea, esto es un work in progress. Y entonces estamos como en el proceso. Y el diagnóstico que hace el informe, que pues me parece o sea, es un diagnóstico, tiene una parte descriptiva, tiene una parte crítica y tiene una parte propositiva en todas y cada uno de los ejes que recorren, que son los ámbitos y luego los ejes, digamos, más transversales, y o sea, te da una perspectiva muy amplia para ver cómo está evolucionando una cuestión. Y antes se ha dicho en la sesión anterior algo que yo también he percibido a lo largo de todo el día, es decir, estamos ante un cambio cultural, estamos ante un cambio que no sabemos si se va a producir finalmente o no, porque estamos haciendo propuestas de cambio y tenemos algunos indicadores de que algunas de esas propuestas se han hecho realidad. Entonces, tenemos aquí un cambio cultural a la vista. Y ante este cambio cultural nos planteamos si el enfoque de los derechos humanos es adecuado. Es decir, es adecuado. De alguna manera, si concluimos que el enfoque de derechos humanos es adecuado, tendremos que también concluir, de alguna forma, que, por una parte, los objetivos, vamos a decir, el óptimo de la organización está diseñado. Los objetivos están fijados, ¿no? Si miramos el enfoque de derechos humanos y vemos las 15 propuestas que contiene el enfoque de derechos humanos, algunas ya nos diseñan cuál es el objetivo de, llamémoslo organización, llamémoslo administración, etcétera. Entonces, yo creo que esto es interesantísimo. El enfoque, por otra parte, el enfoque de derechos humanos tiene el interés, pues, de que también convergen en este enfoque diversas perspectivas, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado cuando hablamos en filosofía del derecho, decimos las concepciones dualistas de los derechos humanos. Entonces, no hablamos de una dimensión ético-cultural, como aparece aquí, pero siempre decimos que hay una doble dimensión en relación con los derechos humanos, que es la del fundamento, que es donde están los valores, los bienes básicos a proteger, etcétera, y la dimensión política institucional, la de la determinación de los derechos, la determinación de los procedimientos, de las normas, de las instituciones para llegar a una conclusión. Aquí se añade también una dimensión metodológica, que es la de los indicadores. Bien, esto es adecuado, digamos, es adecuado para... yo creo que es adecuado para los objetivos que tiene este proyecto, y resulta muy interesante también el esfuerzo que se ha hecho de que cada uno de los ámbitos ha establecido, incluso ha señalado muchos indicadores para la forma en la que ha interpretado qué es esto del enfoque de derechos. Y a mí me parece interesante. Pero ahora, visto esto desde el punto de vista jurídico, o sea, si nos situamos en la perspectiva del ordenamiento jurídico, también tenemos que reconocer que este enfoque de los derechos humanos es también una propuesta cultural, una propuesta que también tiene que hacerse realidad porque no lo es. Es una propuesta de cambiar la cultura jurídica, ¿no? Cambiarla en el sentido de... o sea, cambiar en el sentido de asumir todos estos principios que supone el enfoque de derechos humanos al interior del ordenamiento jurídico y a todas las áreas del ordenamiento jurídico, porque eso no es algo que ya esté hecho. Por ejemplo, hoy hemos visto un ejemplo, ¿no?, en la sesión anterior de sentencias del Tribunal Constitucional, cómo interpretan la sujeción especial
y bueno, esto por ejemplo puede ser un pequeño. Entonces, ¿qué tiene de interés este proceso? Que estamos en un proceso en el que ha de cambiar la cultura, vamos a decir, la cultura de los cuidados, y ha de cambiar también la perspectiva del enfoque de los derechos humanos al interior del ordenamiento jurídico. Y yo creo que, claro, esto es yo lo veo como un paso, o una transformación pues interesantísima, y que tampoco sabemos, digamos, cuáles van a ser los resultados. Sí tenemos, como ha señalado, sí tenemos algunos indicadores digamos, en relación con las normas que ya existen, como hemos visto en la sesión anterior, en relación con las normas que ya existen sí podemos tener criterios para saber en qué sentido o con qué finalidades, qué objetivos se mueven, ¿no? Pero, evidentemente, en el ámbito de los derechos humanos se ha transformado el concepto de sujeto de derechos, el concepto de titular. La concepción, mejor no concepto, la concepción sobre el titular de derechos se ha transformado. ¿Por qué? Por muchos digamos, planteamientos entrecruzados. El de los derechos de las personas con discapacidad, el enfoque de la dependencia, el enfoque de la exclusión, la vulnerabilidad. Es decir, todo esto ha ido confluyendo en lo que llamamos las concepciones críticas con la teoría estándar del sujeto liberal de derechos. ¿Eso ya ha confluido? No, pero estamos en proceso, podemos decir, de que converja en un cambio que se consolide sobre el sujeto de derechos, ¿no? Y esto tendrá efectos en las normas de derechos humanos. Por ejemplo, a mí me parece algo complejo, aunque hay muchas personas que les parece sencillo, pero a mí me parece muy complejo que realmente el derecho de los derechos humanos, sobre todo el derecho digamos, que desarrolla Naciones Unidas, en sus dos dimensiones, como sistema de protección de derechos, es decir, en su dimensión normativa de los textos de los tratados de derechos más la dimensión procedimental o institucional, realmente tenga un aterrizaje o una asunción por parte del ordenamiento jurídico español, porque no es sencillo que esto ocurra. Ocurre más en unos ámbitos que en otros, hay una recepción mayor y yo creo que eso no lo podemos desconocer. Hay obstáculos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo el otro día comentaba estábamos también en otra mesa, no sé a qué ha empezado tú. Sí, yo te tengo. Vale. Comentábamos, por ejemplo, que el artículo 10.2 de la Constitución española puede ser una apertura enorme al derecho de los derechos humanos o puede ser un muro, ¿no? Porque si decimos, según se interpreta ese artículo, la única función de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico español es la interpretativa. El artículo no dice eso, pero hay una gran tendencia por parte del Tribunal Constitucional a interpretar que su única función es interpretativa y no una función de legalidad, digamos, de la posición que le corresponda ocupar a los tratados en el sistema de fuentes. Esto parece algo sencillo, pero plantea dificultades. Y así lo mismo con otras dimensiones más institucionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece que es de un gran interés estudiar las dos perspectivas. ¿Cómo puede cambiar la cultura de los cuidados, vamos a llamarlo así, o de los apoyos de los cuidados, en el sentido de orientarse desde el enfoque de los derechos humanos y cómo el enfoque de los derechos humanos puede hacerse presente en el ordenamiento jurídico? Creo que los dos espacios son fundamentales y tienen que cruzar. Luego, otra cuestión es cómo el enfoque de los derechos humanos puede alumbrar, digamos, esta idea de desinstitucionalización. Y yo creo que Magdalena ha explicado muy bien los puntos centrales en los que esta idea puede iluminar hacia dónde o qué es lo que tenemos que iluminar fundamentalmente. Pero yo aquí señalaría tres aspectos. O sea,
en este sentido señalaría 3 aspectos. Uno, que lo hemos comentado antes, y es la importancia, y también se ha señalado aquí antes por la parte de la profesora María José González Ordovás. ¿Qué teoría de la justicia hay detrás de este enfoque de los derechos y este cambio cultural? ¿Qué teoría de la justicia hay? Entonces, y yo me inclino también por buscar respuestas en el orden redistributivo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a distribuir con carácter previo a que empiece ninguna otra asignación? Porque de lo que hagamos en el orden redistributivo vamos a conseguir, seguramente, esto también está en transformación, vamos a conseguir seguramente que las personas estén situadas en un contexto o con una serie de condiciones que les permita tomar más decisiones que si no adoptamos políticas o medidas redistributivas. También creo que habría que revisar un poco la idea de prevención. ¿Por qué? Porque son importantes las políticas preventivas, sí son importantes, claro. Hay muchos argumentos para hablar de políticas preventivas, pero a la vez pueden tener unos efectos que no podemos dejar de valorar, que es tomar decisiones en función del riesgo en el que se encuentran las personas. Cuando adoptamos decisiones preventivas es porque lo que estamos midiendo son los riesgos en los que se van a encontrar. La idea de riesgo siempre es una idea difícil de articular jurídicamente para que tenga todas las garantías. Vale, pues voy a terminar. Y luego también la idea que se ha señalado, que me parece que es fundamental y que se ha señalado esta mañana, cuando se dice hace falta no hace falta tanta normatividad, pero es necesario que los principios o las ideas estén muy claras para que los profesionales tengan, no tengan dudas, no tengan discrecionalidad, vamos a decir, no tengan dudas interpretativas sobre cómo tienen que conducirse. Y esto está relacionado también no solo con la formación de los propios profesionales, sino con la formación de la ciudadanía. Y eso es algo, o con la pedagogía con la que presentamos las instituciones y las normas, y eso creo que es algo que nos compete a nosotros especialmente, cómo presentamos esto. Luego, en relación con la auditoría, que tampoco entiendo por qué se llama ética. Es decir, lo que vamos a hacer es una auditoría para ver si en el diseño de las instituciones, en el funcionamiento de las instituciones, se llega a los objetivos y fines diseñados ¿desde dónde? Desde el enfoque de los derechos humanos. Entonces, no entiendo bien por qué aquí hablamos de ética o de indicadores éticos cuando, si se ve el conjunto de indicadores, hay de todo tipo, hay jurídicos, económicos, sociológicos, de todo orden. ¿Por qué utilizamos este término? ¿Y por qué lo digo? ¿Me parece mal la ética? No, pero me parece que los derechos tienen una fortaleza, una protección, un sistema de garantías, una presencia autoritativa, vamos a decirlo así, o con unas garantías autoritativas que las normas éticas no tienen. Ahora, si de lo que estamos hablando es de la ética de los profesionales, pues tenemos que ver exactamente, si de lo que estamos hablando es de eso, entonces ya no estamos hablando de todos los indicadores del proceso, ¿no? Y tendríamos que distinguir. Yo también y con esto termino, había pensado un poco el esquema del árbol del que se habla para hacer esta auditoría, que yo la plantearía centralmente desde el enfoque de los derechos humanos y no desde otras categorías. Entonces, yo había pensado también hacerlo, fundamentalmente partiendo de los 3 valores centrales: dignidad humana, libertad e igualdad, y vinculando los principios que se siguen del enfoque de derechos humanos, cada uno con estas vertientes. Y luego enlazando esto con derechos y tiene razón Ignacio, con obstáculos a esos derechos, ¿no? Entonces, para detectar dónde están los principales. Pero bueno, esto pues
lo prepararé para presentarlo por escrito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Y le paso la palabra y conectamos con Jesús Muyor. Gracias, Jesús. ¿Cuánto habla? 15 minutos. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues me sumo a los agradecimientos por invitarme, lo he dicho esta mañana en otra sesión. Tengo que dar los agradecimientos a todo el equipo, especialmente a Rafael y a Laura por todo su apoyo. La verdad que estamos valorando, y es una cuestión muy difícil valorar un proyecto de esta envergadura, porque claro, cuando lo vemos plasmado en todas estas páginas nos resulta bastante fácil, pero organizar un trabajo tan complejo con unas ideas tan transversales que implica distintos grupos poblacionales es una tarea muy compleja, que los que estamos en temas de investigación sabemos. Y pues también quería públicamente felicitar a todo el equipo, porque yo sé que esto es un trabajo de un gran equipo, por el esfuerzo, también por los tiempos de entrega y por facilitarnos toda esta información, y también por atreverse, por qué no decirlo, a una consultoría pública, a una valoración de agentes externos, y que digamos, está todo muy bien, pero quizás deberíais de... Entonces, esta cuestión pues también dice mucho de este equipo, de la humildad y de las ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, que no tengo ninguna duda que así son y así serán. Estoy muy contento y muy feliz de estar en todo el panel de hoy. He participado esta mañana y también esta tarde. La verdad que estoy muy sorprendido de estar en este panel de enfoque de derecho, lo cual lo agradezco. Seguramente algunas personas dirán que hace un trabajador social en un área como esta, pero yo también me lo planteo. Pero voy a intentar argumentar o justificar la importancia de la visión del trabajo social, y sobre todo desde los servicios sociales. Como se comentaba antes, pues la idea o el trabajo que llevo desarrollando a lo largo de estos 20 años pues tiene que ver con el enfoque de los servicios sociales desde la perspectiva de los derechos humanos. Y esto es una cuestión muy difícil, y prácticamente lo que yo os quería plantear. Por supuesto, no vengo del ámbito del derecho, ni soy jurista, pero sí lo he considerado desde el primer momento, que el enfoque de derechos humanos es fundamental en el sistema de servicios sociales. Y ya hago spoiler, el sistema de servicios sociales entiende de aquella manera, por decirlo sutilmente, que es el enfoque de derechos humanos. Esto no es una crítica contra los profesionales de los servicios sociales, ni muchísimo menos, ni mis compañeras trabajadoras sociales. Es hacer ver, visibilizar que el sistema como tal no está enfocado a los derechos humanos y cómo entiende todas esas cuestiones de derechos. No sé si ustedes saben, antes de nada les planteaba que tenía, pues, casi como todas las personas que participamos, cinco páginas muy bien estructuradas para un desglose de esta intervención, pero las cosas mágicas que tiene este trabajo, y cuando son fructíferas, hacen que tenga la mesa completamente llena de papeles, de anotaciones, de cuestiones que se han ido diciendo y que creo que son importantes. Al fin, que estoy cambiando constantemente lo que os quería decir, pero yo entiendo que eso va en función de cuáles son las líneas generales de lo que realmente es importante, y hay que saber también adaptarse a esas cuestiones, y yo voy a intentar ir por ahí, hilar algunas cuestiones que tienen que ver con el significado y el alcance de derechos sobre el ámbito de servicios sociales, y luego mencionar algunas cuestiones del sistema de indicadores. Les comentaba que no sé si saben cuál es el impacto que ha tenido la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mi ámbito principal de investigación es la discapacidad, las personas mayores, situación de dependencia, pero como saben, hace ya muchos años pues tenemos esa convención, un marco regulatorio, un instrumento jurídico vinculante que tiene impacto, pues, y así lo ha tenido en muchas normativas, pero no lo ha tenido en las normativas de servicios sociales. Actualmente tenemos 17 normativas distintas, ahora hay un proyecto para hacer una normativa común estatal, pero no es tal el impacto que ha tenido, digamos, el derecho internacional sobre este derecho de ámbito más estatal. No ha tenido ninguno. Y ya, si hablamos de las prácticas de los servicios sociales, pues el impacto de la Convención es nulo, pero es que los servicios sociales actuales que tenemos son contrarios a la Convención.
son contrarios, absolutamente contrarios el sistema de servicios sociales a la Convención Internacional. Entonces, cuando este hecho se da, pues tienen que entender que las trabajadoras sociales, que los profesionales del sistema de servicios sociales, cuando se habla de derecho, básicamente es como, bueno, está bien sobre el papel, pero de hecho, en la práctica, en el ejercicio de los derechos, pues no tienen mucha utilidad porque no nos sirven y no seguimos esas directrices. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, sé que no es políticamente incorrecto, mi característica no es esa, pero creo que, o al menos en mi intención, que comprenda el equipo de investigación, pues que se acerque a los servicios sociales y que tome en consideración estas cuestiones que estoy diciendo, ¿no? Que la plasmación de la normativa en el ámbito de los servicios sociales, sobre todo cuando hablamos de instrumentos vinculantes, con fuerza vinculante, pues al final no tiene un impacto real. Tampoco lo está teniendo las adaptaciones de esa convención al ámbito estatal. Por ejemplo, la Ley 8/2021 de 2 de junio, de todo el tema de la modificación de la capacidad jurídica, que no solo cambia los procedimientos procesales, sino que también cambian los procedimientos de servicios sociales, pues el impacto que está teniendo, que tienen los servicios sociales, es prácticamente inexistente. Básicamente, las formaciones que se están haciendo o las actuaciones en este sentido tienen más que ver con los procesos de informes periciales, sobre todo informes periciales más allá del cambio del modelo que esto implica. Por poner un ejemplo absurdo, no se han cambiado todavía ni siquiera los nombres del instituto de tutela, ¿no? Es decir, tenemos un sistema donde la tutela desaparece, pero en el sistema de servicios sociales se siguen llamando institutos de tutela. Es decir, ejemplo muy básico, pero que refleja muy bien que las implicaciones no son tantas como realmente el derecho nos obliga a hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que se entienda que los servicios sociales comprenden el enfoque de derechos y sobre todo no tanto el enfoque de derechos, que lo mal comprenden, sino los derechos como el acceso a un recurso. Voy a intentar explicarme. Entendemos que desde los servicios sociales la garantía del derecho, o sea, de la garantía de ciudadanía de un derecho se consigue cuando esa persona está en una residencia, en un centro ocupacional, tiene una prestación económica. Y ahí ya ha terminado la garantía de derechos. Y por eso vemos cuando se estaba hablando de todo el tema de la evaluación, pues, todos esos informes, realmente lo que vemos desde servicios sociales es cuántas personas son beneficiarias de qué tipo de recursos, entendiendo que ya está garantizados los derechos, que son muchos, de esas personas porque están en ese recurso. Y la propuesta que yo les traigo es que los servicios sociales tienen que entender el enfoque de derechos desde la relación de ayuda y no desde la asignación del servicio. El servicio es un medio para conseguir muchas otras cuestiones y dentro de esas cuestiones para garantizar muchos otros derechos. Pero la relación de ayuda es básica y también yo creo que por ahí tendría que ver o reflexionar sobre los indicadores, no tanto indicadores de servicio, sino indicadores de relación de ayuda. La relación de ayuda básicamente implica motivar, es decir, que la persona tome conciencia, proyecte sus expectativas y en su caso quiera mejorar su calidad de vida, porque muchas veces no quiere. Nosotros como profesionales de lo social tenemos que motivar, incentivar para explicar, que sería la segunda fase, informar sobre cuál es la situación en la que está esa persona, explicarle las distintas alternativas y los impactos que tienen sus decisiones. Pero si esa persona no quiere cambiar ni mejorar su proyecto de vida, no pasa nada. No pasa nada. No es el fin de los servicios sociales mejorar la calidad de vida. El fin de los servicios sociales sería acompañar para que tenga los apoyos necesarios para que pueda tomar decisiones con ciencia, para tomar decisiones seguras sobre su proyecto de vida y acompañar en eso, en que pueda cumplir sus proyectos de vida, y los servicios, los recursos de los que se habla, sería un medio pues para garantizar una serie de derechos: el derecho al libre desarrollo, a perseguir plan y proyecto de vida, empoderar a las personas, reivindicar los derechos, y eso sí tiene que ver con el enfoque de derechos, que es mucho más con la asignación de recursos. Cuando se puso en marcha la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley de Dependencia, las evaluaciones que había antes sobre el impacto, básicamente la fundamentación de esa ley, la argumentación, tenía que ver con los cuidados familiares.
con muchas otras cuestiones, pero fundamentalmente con explicar que en el sistema español teníamos un sistema muy familista, que las familias y dentro de las familias eran las mujeres las encargadas del cuidado y que esa situación era insostenible, tenía mucho impacto negativo para las mujeres, para la familia y que habría que desarrollar una red pública de servicios y recursos. Eso básicamente es la argumentación de todos los estudios del 2004, 5, 6, 7, hasta que se diseña esa ley, fuertemente influenciada por las asociaciones de discapacidad fundamentalmente. Bien, pues los primeros años, como ustedes saben, los primeros años las prestaciones que se dieron, los recursos que se asignaron, fueron precisamente los cuidados para el entorno familiar. Precisamente lo que la propia ley argumentaba, que eran casos excepcionales, que había que montar un modelo de recursos públicos de apoyo a las familias, pues básicamente lo que hicimos desde los servicios sociales, por otras cuestiones de directrices técnicas, políticas, en muchos casos políticas, lo que se dieron fueron asignaciones para las prestaciones económicas de cuidado en el entorno familiar, prestaciones económicas que, bueno, no entran en el debate de esta sesión, pero las conocemos, con unos importes precarios, sin condiciones laborales, con unas sin alta en la seguridad social, que luego sí, pero luego se quitaron, luego se pone, es decir, unas condiciones que lógicamente pues no eran las más adecuadas para revalorizar el cuidado familiar. Luego hay una tercera cuestión que creo que también es importante y que se ha ido comentando a lo largo de esta sesión, y es la idealización de lo comunitario. Lo he comentado esta mañana, lo comunitario no es Disney. Es decir, igual que desde el trabajo social no podemos entender, o desde los servicios sociales no podemos entender que la garantía del derecho finaliza con la adquisición de un recurso, no podemos entender que la desinstitucionalización ni que la garantía del derecho finalice con tener a las personas en el entorno y en el entorno comunitario. El entorno comunitario, tal y como lo conocemos ahora mismo, hay que transformarlo. Es un contexto que puede ser muy hostil. De hecho, es una de las justificaciones por las que las personas están institucionalizadas, por el contexto tan hostil que tenemos, y el enfoque de derechos tiene que trabajar, y así lo dice, y me ha gustado mucho el propio estudio, desde la promoción de un marco cultural, desde un enfoque de derechos. Es decir, hay que cambiar esa mentalidad de la comunidad, de los profesionales de los servicios sociales, también de los operadores jurídicos, que la propia ley 8 de 2021 de modificación de la capacidad también lo dice. No hay que cambiar la mentalidad, y dice especialmente de los operadores jurídicos. Y todas esas cuestiones son necesarias para poder hablar de la comunidad. Entonces, básicamente, una cuestión que me preocupa bastante es la idealización, ¿no?, de pensar que transitar de lo institucional a lo comunitario es garantía de derechos. Y creo que es un medio, pero hay que seguir abordando esas cuestiones. Y para finalizar, pues tengo muchísimas anotaciones sobre los indicadores que los trasladaré en el texto, pero hay una cuestión, yo creo que general, que podría englobar todo eso. Cuando hablamos de indicadores, y especialmente son indicadores de servicios, ya he dicho que considero que los indicadores de las relaciones también se podrían incluir, ¿no?, en esa relación de ayuda, indicadores que evalúen esa relación de ayuda. Creo que también hay que pensar en indicadores de licitaciones públicas. Es decir, esto sería otro debate, podemos estar a favor o en contra, o debatir o reflexionar sobre la externalización de los servicios sociales, pero es un hecho. Actualmente el sistema público de servicios sociales está externalizado en su mayoría, bien por empresas privadas, por el tercer sector, que hacen licitaciones, concursos públicos que tienen unos criterios a los que las empresas, las entidades se adhieren y concursan para gestionar ese recurso. Bien, eso hay que fiscalizarlo, si lo quieren decir de esa manera, hay que evaluarlo, porque esa es la base de que luego la auditoría ética o de derechos, como ustedes lo quieran llamar, pues pueda tener unos resultados u otros. Es decir, no podemos garantizar los derechos de las personas que están en un servicio, en una residencia, ni siquiera en la comunidad, si quien licita eso, que es la administración pública, no tiene unos criterios que sean garantes de esos derechos. Porque al fin y al cabo yo sí que considero que al menos en los servicios sociales y en lo que a prestaciones de cuidado se refiere,
la responsabilidad de la administración pública. Pero hemos visto, y la pandemia lo ha puesto de relieve, cómo al final la administración pública ha externalizado no solo el servicio, sino las responsabilidades de todo lo que ha pasado a las entidades que han gestionado esos recursos. Luego, lógicamente, ustedes son los expertos a nivel jurídico, pues podemos, por supuesto, reclamar otras garantías, ¿no? En ese sentido, pero la responsabilidad del cuidado, aunque esté externalizado, es de la administración pública y tenemos que también exigirle que esos procesos de licitación tengan indicadores que realmente puedan garantizar los derechos de las personas que les van a atender luego en esos servicios. Tengo más cuestiones, tengo más propuestas, pero bueno, yo creo que son las 6 menos 10, me quiero ajustar al tiempo y que también sería muy interesante que las personas que nos acompañan pues, puedan participar. Pero no sé si me oye. Ahora sí, sí. Jesús, que muchísimas gracias por atenerte al tiempo y por el interés de lo que has dicho, que ha sido, en mi opinión, altísimo. Tenemos 9 minutos, entonces, si os parece, lo que hacemos es una recogida de cuestiones del público. Intentad, por favor, que sean menos reflexiones y sobre todo preguntas, y vamos adelante. Y después pasaremos a responder. Te daré la palabra, Jesús, también. Gracias a todas y a todos, y también soy maleducada. Muy breve la pregunta. A todas os ha resultado, a todos os ha resultado problemático la propuesta que hacemos desde el equipo de la vida en comunidad, bueno, que en realidad viene marcada por toda la política de los 3 proyectos en torno a la desinstitucionalización como vida buena en comunidad. Entonces, en el proyecto sí que nos hemos esforzado bastante en definir qué entendemos por institucionalización, pero tal vez no hemos definido tanto qué entendemos por desinstitucionalización, y probablemente lo que entendemos por desinstitucionalización se traslada a la idea de vida buena en comunidad, ¿no? Estoy desinstitucionalizada cuando tengo una vida buena en comunidad. Entonces, creo, después de escucharos, que hay una cosa muy importante que deberíamos definir si queremos seguir manteniéndolo, que es esta cosa de vida buena en comunidad o lo comunitario, ¿no? Lo que aparece como comunitario. Entonces, si nos podéis dar alguna idea, os lo agradezco. Fabiola. Sí, rápidamente. Es en relación a lo que planteaba Jesús en la intervención respecto a una cosa que, bueno, a esto que ha llamado él el enfoque de los derechos desde la relación de ayuda, pues yo creo que a veces llamamos, no lo sé, a lo mejor es que no lo he entendido, seguramente sea esto, y pido disculpas por ello, pero creo que a veces le cambiamos los conceptos, ¿no? Nos enredamos nosotros mismos en cómo queremos llamar las cosas, porque no sé si a lo que se está refiriendo por, como decía, motivar, informar, que al final decía la persona, al final lo que estamos planteando es un consentimiento informado y apoyado en el ámbito de los servicios sociales, cosa que está súper trabajado y, ¿no? En el ámbito sanitario, de manera preventiva, tal, o sea, todo eso muy desarrollado, no sé si se está refiriendo a eso. Y luego, en relación a lo que estaba planteando, lo digo por también ser coherentes con los que estamos defendiendo en el tema de la responsabilidad compartida, y es que, claro, sí, la responsabilidad de la administración está ahí, claro, presente y al final del recorrido, pero ahí habría una culpa concurrente. O sea, si estamos hablando de responsabilidad de todos, cada uno en donde está, pues en ese caso yo veo claramente una responsabilidad concurrente de unos y de otros, de quien no han controlado y de quien han permitido lo que han permitido en los espacios que han gestionado. Gracias, Fabiola. ¿Alguna intervención más desde el público? No, pues si queréis hacemos una línea, Ignacio, María José, también Magdalena y Jesús, para cerrar, porque cerramos en 4 minutos. Sí. Bueno, yo por no usar contesto ahora primero. A ver, tiene muy poco tiempo para explicarlo, pero voy a intentar poner un ejemplo rápido. Si uno dice los principios rectores de la política social y económica competen al Estado, creo que el enfoque está mal. Si uno dice se buscará una distribución de la renta más equitativa, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, vale, estas empresas tienen una disparidad salarial entre la directiva y el último trabajador brutal, que luego tiene el Estado que hacer políticas sociales para corregir las desigualdades. No,
usted no genere estas desigualdades y entonces tiene un régimen tributario a lo mejor más favorable. Entonces, ¿qué es? El Estado no es el que hace toda la intervención, sino se ve a sí mismo en un ecosistema donde intervienen otros y trata de garantizar que el ecosistema responda a unos principios, en este caso principios rectores de la política social y económica, pero podríamos decir a los derechos humanos, y dice, vale, en este ecosistema, ¿quiénes intervenimos? Yo como administración, pero estos otros también. Entonces, y creo que Jesús además lo ha dicho muy bien, o sea, si hay licitaciones, ¿usted en qué términos va a prestar este servicio? Porque el objetivo que todos tenemos en común es tratar la garantía de los derechos humanos, sea usted institución pública o privada, ¿eh? Entonces, es desinstitucionalización porque no solo pensamos que esto sea responsabilidad pública, sino que tenemos en cuenta que también hay otros agentes capaces de intervenir en el resultado. Y medimos con indicadores el resultado global, ¿eh? Eso es lo que intentaba plantear. Magdalena. No, ¿No? la palabra no, gracias. Pues María José. Bueno, la idea es que coincido bastante con lo que señala Ignacio Merich. Es decir, la idea es quiénes son los agentes que concurren en cada caso o en cada proceso y en qué medida son todos corresponsables de lo que, o sea, como lo que ha señalado Fabiola. Quiere decir, desinstitucionalizar no quiere decir que no existan las instituciones, ¿no? Porque las instituciones y los procesos, si no hay derecho, no hay, o sea, las instituciones y los procesos son básicos, son elementales, etcétera. Ahora, ¿quién concurre ahí y con qué carga de responsabilidad? Evidentemente, o sea, la responsabilidad tiene que estar compartida entre todos los que participan porque todos tenemos un interés. Entonces es un objetivo político, es un objetivo público que todos y cada uno tengamos apoyos, estemos cuidados en sentido universal. Es decir, es que a mí esta idea me parece fundamental que la tenéis en el proyecto muy clara. El principio es la universalidad, como el acceso universal. Y en caso de que esto no funcione, podemos entonces pensar en ajustes, pero el principio es la universalidad. Por lo tanto, todos hemos de estar en condiciones de recibir este apoyo y a la vez tenemos un interés colectivo, público, general y del que todos asumimos la responsabilidad. Por tanto, los entes públicos, los privados, las familias, si es que participan, es decir, hay una concurrencia de responsabilidades que, bueno, no sé, yo lo veo así, pero no se me ocurre en este momento más, sino esta idea. ¿Y Jesús? Sí, gracias. Súper interesante la aportación en los comentarios. Bueno, básicamente yo sí he entendido y me ha gustado mucho lo de transitar hacia lo comunitario, ¿no? Simplemente mi comentario tiene que ver, pues, sobre todo desde lo social, de seguir trabajando lo comunitario. Porque me recuerda un poco, insisto, que vengo del ámbito de la discapacidad, cuando se hablaba del cambio del modelo al modelo social y cómo la discapacidad no solo era las características individuales, sino también las del contexto. Pero luego las del contexto no se describían ni se explicaban de qué manera hacía que tuvieran más o menos discapacidad. Y esto pues me ha recordado un poquito a eso. Se habla mucho de la comunidad, pero entiendo y comparto que hay que seguir profundizando en cuáles son los elementos que tiene que tener una buena vida en comunidad. Básicamente hay que darse una vuelta, no hay accesibilidad universal, ni siquiera practicable, es decir, muchos comercios no son accesibles para personas con movilidad reducida, no hablamos ya de accesibilidad cognitiva. Entonces, claro, partiendo de esa base, que es lo más básico y lo más evidente, quizás lo que más se refleja visto de la gente no experta, sino de la comunidad en general, si eso no lo tenemos conseguido, la comunidad en sí, aunque sea un espacio abierto, puede ser un gran agente institucionalizador. Entonces, por ahí va mi comentario, ¿no? Donde hay que trabajar, y además esta mañana hablábamos en otros paneles sobre perfiles profesionales, pues hay que desarrollar quizá otros perfiles profesionales que transformen la sociedad. Eso pasa en trabajo social. En trabajo social somos trabajadores sociales, pero nuestro método, nuestro modelo se centra en las personas. Y no trabajamos con la sociedad ni con los sistemas que son los que oprimen y discriminen a los colectivos. Pues eso hace falta, ¿no? Esa era un poco mi comentario.
Ideas prácticas para transformar eso, trabajar la investigación, acción participativa, la IAP. Yo creo que eso es clave. Cada territorio, cada comunidad tiene que generar esos procesos de investigación, acción participativa, para que sea cada comunidad la que genere su propio diagnóstico, para que todos los elementos que forman la comunidad puedan transformarla en base a las soluciones que esa comunidad, que es la que va a convivir en ella, pues realmente haya una inclusión o integración, como queráis llamarlo. Yo creo que la investigación y acción participativa puede ser un elemento práctico para desarrollar, no en este proyecto, pero quizá en siguientes fases. Y con el tema de las responsabilidades de las licitaciones, pues me sumo a lo que han estado comentando en la mesa. No es tanto que no se puedan depurar, quizás me he explicado mal, seguramente me he explicado mal, no es que no podamos depurar responsabilidades a los gestores de esos servicios o de esos recursos, residencias, no, sino que también tenemos que exigir responsabilidades, y eso quizás es lo que yo quería explicar, que también tenemos que exigir responsabilidades a la administración pública. Jesús, muchísimas gracias a María José, a Magdalena y a Ignacio y a vosotros por la reunión y nada, nos disolvemos amigablemente. Muchísimas gracias. En la 17.2, pero el jefe del evento nos ha permitido, ¿no?, que no va a haber cierre porque podíamos cerrar cada una en su aula y ya está. Si os apetece ir a despediros de la gente del 17, sigue estando ahí, que le queda un poquito de debate, podéis esperarles fuera, pero no hace falta subir. Vale, gracias a todos y a todas por venir. Bueno, hay gente que nos debéis papeles ya. Sí. Y nada, gracias por prestaros y nada, seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.